Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Caritas in Veritate de la página Memes Católicos. Y hoy en la cuarta parte de esta serie de programas de El comunismo es pecado, hablaremos sobre Pedro Castillo y el marxismo en las elecciones 2021. Y tenemos por segunda vez a nuestro estimado, querido profesor César Sánchez, y le damos de nuevo la bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Les agradezco mucho y en estos tiempos tan interesantes y tan extraños es siempre un placer poder conversar con ustedes, ¿no? Y no solo en eso, en los tiempos extraños también, ¿no? Pero en todo momento. Pero principalmente en los tiempos extraños. Carlos, buenas noches, después de mucho tiempo. El padre, sí, parece que hubiera pasado bastante tiempo, pero qué bueno encontrarnos aquí con un gran amigo, el profesor César Sánchez, por lo cual agradecemos estar aquí en el programa para conversar, pues, de estos temas que, lastimosamente, lo vuelvo a repetir, no se tocan en la mesa. De hecho, creo que aquí todos estamos de acuerdo que la familia debe ser el punto por el cual estos temas empiezan a conversarse. Sí. Y hoy que ya estamos a puertas prácticamente una semana, 8 días, bueno, ya una semana a puertas de la segunda vuelta de nuestro país, y podemos ver el retrato de Castillo, Pedro Castillo, un político marxista-leninista. ¿Qué podemos decir al respecto de él? Bueno, ¿qué ocurre? Había una canción de Luis Miguel, no sé si ustedes se acuerdan, de finales de los 80, inicios de los 90, que se titulaba Miénteme, por favor, miénteme, ¿no? ¿Y qué ocurre? Mucha gente que no es precisamente marxista-leninista tiene esa relación con Castillo, exige que Castillo le mienta, mientras esas mismas personas rechazan a Keiko por mentirosa, exigen que Castillo les mienta a ellos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que he llegado a escuchar, y no de pocas personas, que Castillo ya no es comunista. ¿Y por qué Castillo ya no es comunista? Porque ha dicho que no es comunista. Entonces, las personas, no, como él ha dicho que no es comunista, y es más, ha dicho que porque no sé si vieron un video de un mitin de Castillo donde Castillo decía que comunistas son los que se llevan la plata del Perú al extranjero, comunistas son los que viven sin trabajo, donde acusaba a Keiko de comunista porque parece que en su mentalidad comunista significaba corrupto, ¿no? A confesión de partes, relevo de pruebas. Pero a lo que voy es que Castillo ha dicho que él no es comunista. Pero ¿cuándo lo ha dicho? Lo ha dicho en la segunda vuelta. O sea, el dicho de Castillo de que no es comunista es de la primera vuelta, pero cuando uno ve de la segunda vuelta, pero cuando uno ve a Castillo en la campaña de la primera vuelta, y no solo eso, sino dos hechos incontrovertibles que no han cambiado ni cambiarán, como que Castillo es el candidato del partido marxista-leninista Perú Libre, y que a lo largo de su carrera, ¿cuál es la carrera de Castillo? Castillo no ha sido un destacado maestro rural. Castillo pasó a la historia por ser el dirigente durante la gran huelga del 2017 del CONARE-SUTEP, que era digitado por el Movadef, por el brazo político de Sendero Luminoso. Ahora, yo no estoy terruqueando aquí. Yo me refiero a un artículo escrito por el señor Arturo Ayala del Río. ¿Quién es el señor Arturo Ayala del Río? El señor Arturo Ayala del Río es un actual aliado de Pedro Castillo, porque Juntos por el Perú se ha aliado con Pedro Castillo. Y este señor Arturo Ayala ha sido candidato de Juntos por el Perú, no consiguió la curul, como representante de un partido en esta alianza, que es el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Un partido marxista-leninista, el más rico del Perú, que controla el SUTEP y la derrama magisterial. Y como controlaban el SUTEP y el CONARE, que era este sindicato paralelo, estaba serruchándole el piso al SUTEP, en el 2017 Arturo Ayala llamaba con todas sus letras al CONARE SUTEP un instrumento del Movadef, y al Movadef un organismo de fachada de Sendero.
y a Pedro Castillo un títere de ambos. Eso Arturo Ayala, de Patria Roja, ahora Juntos por el Perú, lo decía en el 2017, ahora lo apoya en la segunda vuelta. Entonces, es bastante inverosímil creer que una persona con la trayectoria que ha tenido Castillo, de ser siempre una especie de mascarón de proa, de figura de fachada, de radicales marxistas-leninistas, y no solo de cualquier radical, sino de radicales entre radicales, como son el Movadef, y luego en el partido de Cerrón, que es un partido también de extrema izquierda, porque hay que recordar que Cerrón ha recogido, Cerrón decía que su partido, Perú Libre, era un partido de izquierda provinciana, a diferencia de Juntos por el Perú, que era el reciclaje de la izquierda unida de los 80s, y del Frente Amplio, que era una especie de izquierda clerical ecologista, ¿no? Él decía, nosotros somos la izquierda verdaderamente peruana provinciana. ¿Y cuál era la izquierda provinciana? ¿Cuál es la izquierda que dejó Juntos por el Perú y Frente Amplio sin asociar? La izquierda del Partido Comunista del Perú, Pucallacta, que es un viejo partido ultramaoísta, filosenderista, antielectoral en los años 80 y enemigo de Izquierda Unida, pero que ahora es la base de Perú Libre, ¿no? Entonces, primero títere de Movadef, segundo títere de Pucallacta y de Cerrón. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Entonces, pero sin embargo, hay tal grado de fe, o sea, es un salto de fe, kierkegaardiano, podríamos decir, ¿no? Un salto de fe hacia del abismo de la desesperación, de tanto progresista, tanto liberal progresista y tanto incluso cristiano progresista o no a veces, de creer a Castillo que el Castillo de las últimas 2 semanas es el Castillo verdadero, ¿no? Entonces, sin embargo, aunque Castillo diga que no es comunista, y aunque Castillo insista en recobrar la fe de sus padres, porque sus padres son evangélicos, de una iglesia evangélica que se llama la Iglesia del Nazareno, sus padres son evangélicos, aunque él no es tan practicante, pero ahora ha redescubierto su evangelismo por razones electorales también, hasta cierto punto, porque tampoco es tan público en eso. Entonces, aunque diga que no es comunista, aunque quiera traer por ahí algún pastor a que le haga alguna unción, Castillo es, si no en la teoría, en la práctica, un eximio leninista. Porque él no sabrá que es 70-3, quizás no, pero él sí es sabio en el arte leninista de la captura del poder y del manejo de organizaciones y personas. Porque la praxis del leninismo se resume en esta frase inmortal, ¿no? Que es, fuera del poder todo es ilusión. Y Castillo le encarna a la perfección, con todos sus volteretas más recientes, ¿no? Pero hay gente que le cree, ¿no? Porque le quiere creer, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero esto es genial, lo que acabas de decir. La gente le cree porque quiere creerle. ¿Qué hace que alguien quiera creerle a un tipo con ideales como los de Castillo? Creo que hay que aquí abrir un espectro interesante claro, de las personas que están votando por él o que quieren votar por él. Mira, en primer lugar, cuando en cualquier circunstancia una persona enceguece su mente ante la evidencia, estamos ante un desborde pasional. Es decir, la persona misma se enceguece porque quiere enceguecerse porque las pasiones quiebran a su inteligencia y a su voluntad. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, por muchas razones. Yo pienso que hay 2 razones principales. La primera, ambas pasionales. La primera es una relación de identificación con Castillo, que es quizás la más inocente, ¿no? Es decir, muchas personas que no se dan el trabajo de ver los programas, tampoco podríamos exigirles que lo hagan porque tienen preocupaciones a veces más urgentes, como sobrevivir, y ven que Castillo se parece a ellos en un sentido idealizado. Un hombre del pueblo, que es un maestro rural, una figura muy cercana, con la que ellos pueden establecer una relación de identificación simbólica.
Entonces, en ese sentido, ellos prefieren a Castillo por sobre todas las cosas y van a votar por él. Y cuando alguien trate de cuestionar a Castillo, tomarán incluso ese cuestionamiento como un cuestionamiento a su propia persona, porque han desarrollado una identificación visceral con Castillo. Entonces, eso es un tema que tiene que ver con una identificación en un contexto de ausencia de formación, de precariedad, ¿no? Y lo segundo, que sí es imperdonable hasta cierto punto, porque las personas que practican este segundo recurso no tienen ninguna excusa de una situación que impida la reflexión. Se trata de las personas que son acérrimas antifujimoristas, ¿no? Que son antifujimoristas radicales, ¿no? Y que por esa razón van a votar por Castillo, aunque ni siquiera estas personas sean comunistas, aunque estas personas sean católicas, y el ideario y programa de Perú Libre es el ideario y programa más anticatólicos de toda la historia del Perú. Ni siquiera el ideario del primer APRA de 1930, ni siquiera los documentos del primer Congreso de Sendero Luminoso de 1988, ¿no? Después del inicio de la lucha armada, son tan hostiles a la Iglesia como el ideario y programa de Perú Libre. Pero estas personas, por su antifujimorismo, son capaces incluso de traicionar a su religión, votando por un candidato tan anticatólico. Y ahí uno demuestra que aman más sus propios odios que al país, o que a la Iglesia, o que a Dios. Entonces, ¿y cuándo ocurre eso? ¿Cuándo uno ama sus propios odios más? Cuando uno tiene un amor desordenado por uno mismo. Es un tipo de soberbia. Amar los odios propios más que cualquier otra cosa. Es un tipo de soberbia, y es la soberbia más peligrosa. Es la soberbia que tuvo Caín, por ejemplo, ¿no? Entonces, Caín, claro, y es una soberbia que se disfraza de humildad, porque dice, no, yo no soy soberbio. Claro, no son soberbios porque no aman sus propios amores, es decir, la parte positiva de su vida, sus logros, todo eso, no lo aman, ni siquiera desordenadamente, solo aman el lado oscuro de odio que tienen en su corazón, ¿no? Entonces, eso es bien terrible, ¿no? Sí, bueno, a lo que hablas, a lo que comentas, es importante ver los dos últimos tipos que has hablado. El primero, este tipo de identificación simbólica con Castillo es interesante, porque alguna vez me acuerdo de haber escuchado en la San Marcos, que se hizo una investigación acerca del perfil del líder peruano. Vaya complejidad, porque para que haya liderazgo tiene que haber alguna identificación simbólica. Ahora, siendo un país tan plural, tan diverso, el perfil debe ser abstractísimo. Y claro, es algo que, ojo, es culpa del sistema actual, que no se haya podido, pues, que esta pluralidad sea tan, no contradictoria, pero la han hecho que sea tipo de, yo soy de campo y tú eres de ciudad, y por tanto yo contigo no me llevo bien, porque claro, tú me oprimes. Esta realidad que nos han hecho creer es terrible, en esto ha terminado. Creo que es evidente, aquí en el Perú se ha hecho evidente que el liberalismo lleva al comunismo. Claro, hay una novela de Dostoyevsky muy interesante que se titula Los demonios, o Los endemoniados en algunas traducciones, y es sobre terroristas, sobre un grupo de terroristas. Y la conclusión de la novela es que de padres liberales, hijos terroristas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La obsesión de los liberales con la modernidad, ¿no? Es decir, con la idea de... Yo me acuerdo el primer discurso del primer gabinete de PPK, el gabinete Zavala, que fue un discurso hecho por Daniel Olivares. Y todo el ideal era la modernidad, vamos a llegar a la modernidad, como si es que el Perú aspirase a la modernidad. Y lo que es peor es que podría ser que el Perú aspire a la modernidad, pero en primer lugar tendrían que definirla, ¿no? Exacto. Ni siquiera la definían, es como un mito. Es un mito donde todos vamos a ser diferentes en el futuro. Es como el American Dream.
Pero ¿qué ocurre? El American Dream a mí no me gusta, ¿no? Es decir, ¿cuál es el American Dream? Un país que no se une por el pasado, sino que se une por el futuro. Es decir, tú tienes que unirte con nosotros y tienes que compartir un mito colectivo, no por el pasado que tengamos, sino por el futuro que vamos a tener, es decir, por el carro que vas a comprar después de un año de ahorro, ¿no? Entonces, un poco era eso. Pero claro, en Estados Unidos uno puede entenderlo porque es un país que se ha formado por muchas estirpes distintas de personas, un país que carecía de unidad religiosa propiamente dicha, que venían gente de distintas naciones y lenguas, entonces bueno, que se unan en torno a un ideal de trabajo y de ahorro para el futuro, podía parecer comprensible, pero no evidentemente óptimo. En cambio, en el Perú, un país que tiene una tradición imperial y cristiana tan fuerte, ¿no? Venir a ponerle un ideal donde no importa lo que tú seas, la cuestión es lo que tú vas a hacer mañana, y mañana vas a ser como yo, ¿no? Entonces, mañana, peruanos, no se preocupen, mañana todos van a ser como Zavala, como Daniel Olivares y como PPK. Y lo que es peor es que estos morados, estos liberprogres, esta gente, vive en esa burbuja. No sé si ustedes se acordaron algo que a mí me encantó, que fue cuando Daniel Olivares durante esta campaña fue a Ayacucho. No. Cuéntanos. Ese es un clásico, tienen que verla. Cuando va a Ayacucho y en una radio empieza a hablar, no he venido aquí para ver cómo está lo de la pandemia, en verdad venía a hacerle campaña al Morado, ¿no? Pero, y abramos los micrófonos, le dijeron. Y toda la gente lo empezó a insultar. Los de Ayacucho, y una señora, todavía esa es famosísima, tienen que verlo eso porque esa es la representación del enfrentamiento entre el Perú y el antiperú, para utilizar los términos que usa Castillo y que usa Cerrón, ¿no? Y yo no sé con qué autoridad moral viene, dijo una señora, este drogadicto, aquí. Y Olivares se asustó y ya no señora, no insultemos, el locutor lo cortó. Pero bueno, otra llamada. ¿Para qué vienen estos desgraciados? No, que ese de Olivares, todos insultos. Olivares. Entonces, ¿qué ocurre? Estos tipos quieren, o sea, creen que porque han visto Retablo y Canción sin Nombre, ya conocen el mundo andino. Y no saben que el mundo andino es un mundo de jerarquías y que si Castillo ha aparecido, ha sido porque estas personas mataron a la derecha nacional. Porque yo me atrevería a decir que buena parte del electorado de Castillo no es marxista-leninista, es un electorado que en cualquier lugar del mundo sería un electorado de derecha nacional. Por lo menos este primer sector, no el de los antifujimoristas viscerales, ¿no? Este primer sector que se identifica. Porque yo te digo, esta identificación con un señor que se parece a mí, pero que a la vez me supera, es el mecanismo de representación de la monarquía tradicional, pero bastardeado, ¿no? Entonces, el rey, claro, el rey representa a la nación, ¿no? Y no importa que el rey sea un descerebrado, no importa que el rey tenga un problema mental o moral, no importa. El rey, por su misma estampa y por su misma liturgia simbólica, representa la continuidad de la nación. Y morirá Castillo, pero luego su hijo o su nieto o cualquier otro le ponemos el sombrerito que diga las mismas onceras, que blanda el lápiz como cetro y será lo mismo. Sí. No importa lo que diga o lo que no diga. Entonces, esa identificación que nos cuesta tanto entender es también como una suerte de supervivencia de los modos de representación del antiguo régimen que el Perú liberal y moderno no ha sabido entender. Entonces ellos creen que si tú le pones una tarjeta de crédito a las personas y les pones un mall al lado, se van a olvidar de una serie de anhelos que corresponden a la vocación imperial peruana. Porque cuando uno ve, por ejemplo, en el sur del Perú, uno de los puntales del Castillo es el etnocacerismo, que es una ideología aberrante. Es una ideología aberrante. Pero incide en elementos fundamentales de la identidad surperuana, que son la vocación imperial del Perú, que eso siempre se ha tenido muy presente en Cusco, en Arequipa, en Puno, y las revanchas contra los enemigos históricos del Perú, llámese Chile, ¿no?
Que bueno, yo en mi caso personal no considero a Chile nuestro enemigo histórico, ¿no? Igual, no. Por lo menos ellos lo consideran así, ¿no? Entonces, Sí. y esto me hace acordar a una campaña electoral en Arequipa, el gobierno regional de Arequipa, que se parece mucho a esta. Esperemos que acabe de manera distinta esta, que fue la campaña del año 18, en la que salió electo Cáceres Llica, ¿no? Que es el inefable gobernador de Arequipa. Bueno, ¿qué ocurrió? Fue una campaña donde el voto viciado y nulo y blanco fueron altísimos, los porcentajes, y al final quedó Cáceres, pasaron a la segunda vuelta, porque en el gobierno regional hay segunda vuelta, Cáceres Llica con 14%, y su seguidor, mejor dicho, su seguidor no, el que le seguía era un Ismodes, que era una especie de derechista, una especie de derechista liberal, una especie de liberal, ¿no? De una especie de progresista, don Javier Ismodes, que quedó con un 11 por ahí. ¿Y qué ocurre? Cuando uno ve la campaña que hizo Llica y la campaña que hizo Ismodes, uno descubre por qué perdió Ismodes. Porque Llica, que era un personaje con acusaciones de violación, con corrupciones pues increíbles, o sea, un delirante total, ebrio, consuetudinario, o sea, peor, peor que Cerrón es de Loyola, comparado con este, porque es ebrio, o sea, es un tipo de lo peor, ¿ya? Entonces, este Cáceres Llica, pero hizo una buena campaña, ¿por qué? Porque en sus pósters aparecía con las manos juntas, mirando al cielo, elevando sus ojos al cielo, con un terno tipo Evo Morales, con colores celestes, diciendo, mi fuerza es el pueblo. Y la campaña de Ismodes era Ismodes con una señora de un mercado como negociando algo, y decía, ganas tú, gana Arequipa. Entonces, evidentemente, cuando uno ve eso, uno dice, va a ganar Cáceres Llica, porque Cáceres Llica hace una campaña basada en la identidad, en la tradición. Mi fuerza es el pueblo. Yo, aunque sea una basura, yo te represento. En cambio, el otro decía, bueno, aquí la cuestión es la economía nomás, ¿no? O sea, si tú ves que conmigo vas a ganar, vas a votar por mí. Y la gente rechaza eso en el Perú clásico. Es algo que digamos, la posmodernidad no ha podido borrar en el Perú. Y Exacto. probablemente, me atrevo a decir, no lo borrará. No lo borrará. No lo va a poder borrar, yo creo. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? El mundo es tan complicado que si hasta la España, que era el brazo de Trento, y el brazo de Roma y la luz de Trento, según Menéndez Pelayo, la han convertido en lo que es, hay que tener cuidado, ¿no? Nunca uno está seguro, ¿no? Sí, bueno, sí, es un buen punto, es un buen Si ha punto. pasado en España, no, como no puede pasar en el Perú, lógicamente. Claro. He visto en estas últimas semanas en noticias, que es cierto, como decías tú, hay mucha gente que no entra en razón. Y todo lo, o sea, no estamos razonando y nos estamos ganando más por las emociones y por el odio. Porque, supongamos, ha habido este atentado terrorista que ha habido hace poco en Hebraica. Y claro, la razón de que es tan grande el odio antifujimorista, claro, y recalco, aquí en este canal no somos fujimoristas, no somos, es más, yo nunca he votado por Fujimori, jamás, pero en este caso la coyuntura me lleva obligatoriamente a votar por Fujimori en contra del comunismo. Ahora, mucha gente llega en la especulación diciendo que está razonando que este atentado no ha sido un atentado terrorista de Sendero Luminoso, sino que ha sido un atentado de gente del Fujimorismo que quiere hacer creer que han sido los terroristas de Sendero Luminoso. Ahora, ¿por qué? El Fujimorismo lo hace, ¿para qué? Para machacarle a Castillo y a los de izquierda que son terroristas. Ahora, pero también por otro lado, se puede hacer ver de que los terroristas lo pueden haber hecho para hacer creer a la gente que el fujimorismo, como antes, Claro. en la época de su padre, lo ha hecho para
dejarle muerto a los diciendo que Claro. son los terroristas. ¿Qué podías decirnos al respecto? Mira, la masacre fue en el vértice más remoto del Braem, del Valle del Río Apurímac, Mantaro-Yen, que es el Vizcatán. Es Vizcatán. Vizcatán está a varias horas del último lugar donde hay un puesto policial, que es Pichari, ¿no? Toda esta zona yo la conozco porque un colega mío, un muy querido sacerdote amigo mío, es de allí, es de Ayacucho, es de Huanta, y bueno, entonces, y este padre me explicaba un poco la situación de la zona y me decía, ahí no puede llegar la policía en el área del Vizcatán, del N. No puede llegar la policía y tener una presencia permanente. ¿Por qué? Porque al estar dispersa la población y al ser muy mala la trocha, se expondría a emboscadas. Entonces es una región abandonada. Entonces, un lugar, y por eso el juez de paz, para tener porque para la parte civilizada para entrar al Braem es por Ayacucho, pero la parte agreste es por Cusco, ¿no? Y el juez de paz, para llegar a un policía, no se fue a Pichari, se fue cruzando el río hacia Cusco, hacia un lugar llamado Natividad que queda en la provincia de la Convención, que es la parte más remota del área de Quillabamba, ¿no? De la selva del Cusco. Entonces, ahí recién tuvo que llegar varios días para avisar a la policía y traerla, ¿no? Entonces, si en ese lugar no puede llegar la policía, llegaría el fujimorismo, o sea, llegaría una milicia fujimorista. Incluso por ahí había un troll en el YouTube que decía que ya se ha demostrado que el fujimorismo ha contratado venezolanos para que hagan la masacre, ¿no? Entonces, no puedo creerlo. entonces, ¿y qué ocurre? Ahí no puede entrar ni medio venezolano. No. Porque si entra medio venezolano acaba siendo un cuarto y un octavo de venezolano, porque lo matan, lo despedazan, ¿no? Entonces, y ahí no puede entrar ni la policía. Ahora, si el fujimorismo fuera tan hábil de poder hacer entrar a un escuadrón así que ha desaparecido incluso, porque es un escuadrón que ha matado y que luego ha sido abducido o ha entrado a unas catacumbas, ha desaparecido. Si el fujimorismo fuera tan capaz de hacer eso, no nos explicaríamos cómo Keiko Fujimori ha estado 3 veces en la cárcel en los últimos años. No nos explicaríamos cómo dejó el fujimorismo que Vizcarra lo disuelva su Congreso controlado. No nos explicamos cómo permitieron que el presidente del Congreso que eligieron ellos, de su partido, Daniel Salaverry, se les voltee y entregue el Congreso a Vizcarra antes de su disolución. No nos explicaríamos cómo permitieron que desarmen a la supuesta organización Cuellos Blancos que dominaba el poder judicial para el fujimorismo. No nos explicamos cómo se dejaron destruir casi totalmente, y Fujimori, su líder máximo, sigue en la cárcel y fue condenado a 25 años, para que vean tanto poder tiene. Pero sin embargo, estos señores sí tienen poder para mandar, quizás por paracaidistas, ¿no? Para que entren por ahí una operación tipo la batalla de Creta, ¿no? O la batalla de Arnhem, ¿no? O sea, en la Segunda Guerra Mundial, dejar paracaidistas ahí en el Braem y luego rescatarlos. Eso no lo hace ni en la película Black Hawk Down, se ve eso. No lo hacen los gringos ni en Mogadiscio, ni en Somalia, o sea, sería una operación así gigantesca y todavía con venezolanos, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué habrán tenido? Claro, entonces existe la otra posibilidad, no, que en verdad el fujimorismo controla al militarizado Partido Comunista del Perú, que es un partido senderista, porque ahora entró una polémica acerca de que si es que es apropiado llamar al militarizado Partido Comunista del Perú de los Quispe Palomino Sendero, o no es apropiado llamarlo Sendero, porque no hay que terruquear a Sendero. Los progres han llegado al extremo demencial de decir que no hay que terruquear a Sendero. Eso lo ha hecho Curwen en su... No hay que terruquear porque es un complot, el ejército está mintiendo, no ha sido Sendero, ha sido el Partido Comunista del Perú. Y yo me pregunto,
¿cuál era el nombre oficial de Sendero? Sendero nunca firmó ningún papel como Sendero, era el Partido Comunista del Perú. Y el pensamiento Gonzalo, porque todo el mundo habla del pensamiento Gonzalo, pero nadie lo comprende. Yo he pasado años estudiando el pensamiento Gonzalo. ¿Por qué? Porque es una cosa tan poca cosa que uno está años diciendo aquí tiene que haber algún sentido y no lo encuentra, ¿ya? Por eso uno está años estudiando el pensamiento Gonzalo. ¿Y cuáles son los dos puntales del pensamiento Gonzalo? La militarización del partido y la universalidad de la guerra popular. ¿Qué quiere decir la militarización del partido? En el tiempo de Mao, el Partido Comunista era distinto al ejército guerrillero popular. El Partido Comunista gobernaba al ejército guerrillero popular, pero no se identificaban. Pero Abimael lo que dice es, hay que militarizar al partido, hay que hacer que todos los organismos del partido, incluso Socorro Rojo, que es como la Cruz Roja del partido, todos colaboren en la guerra popular. Y otra cosa, Mao decía que la guerra popular era una forma de llegar al comunismo en sociedades como China, y en otras podía ser de otra manera. En cambio, Abimael dice, no, la revolución mundial se va a lograr solo mediante la guerra popular del campo a la ciudad. Entonces, ahora, cuando uno escucha a Víctor Quispe Palomino tiene un video donde dice, la solución para todos los problemas del mundo es la militarización de los pueblos, que todos los pueblos, naciones y clases oprimidas tomen las armas, ¿no? Entonces, es más senderista que Abimael. Entonces, decir que no es senderista es absurdo. Ahora, dicen, no, es que Keiko controla el Partido Comunista, el militarizado Partido Comunista del Perú de los Quispe Palomino, ese remanente senderista. Bueno, sería más, cuando uno ve a personas más difíciles de controlar como Vizcarra, ¿qué ocurrió cuando el fujimorismo intentó controlar a Vizcarra? Vizcarra los agarró a patadas, porque si bien el fujimorismo puso a Vizcarra en el poder, Vizcarra los traicionó media hora después. Entonces, creer que el fujimorismo va a poder hacer con los Quispe Palomino lo que no hizo con Vizcarra es demencial. Creer que el fujimorismo va a poder poner a una milicia en un lugar donde no puede llegar la policía para que haga la masacre y luego sacarla es absurdo. O sea, pero ese es el extremo de irracionalidad al que se está llegando. Luego, en Hildebrand, en sus 13, sacan varios dichos, ¿no? De gente que ha estado por ahí. Por ejemplo, un dicho es, la ronda campesina no pudo salir a patrullar en Vizcatán porque se cortó la luz. Y usualmente se corta la luz cuando la Fuerza Armada va a hacer sus rondas, porque la Fuerza Armada corta la luz para evitar que la población impida sus operativos. Eso dice Hildebrand en sus 13. Entonces yo digo, en el Vizcatán del N, la población impide que la Fuerza Armada realice sus operativos. ¿Qué gran población es esa, no? Porque sí, es cierto. El ejército que entra a hacer una ronda, ¿no? Y que la población se lo impida, esa población es la población de Pionerito, es Quispe Palomino, esa es la población que impide que el ejército actúe, es Quispe Palomino. Y además cortar la luz en el Vizcatán del N, la luz se corta cada 2 días, la poca luz que hay, y Sendero también la puede cortar. Entonces, en verdad es delirante, y que Hildebrand, una persona que supuestamente es culta, se preste este juego de degradado, es verdaderamente lamentable. Y otra cosa, esto nos incentiva más a que tiene que perder Pedro Castillo, porque Pedro Castillo ha llevado a cohonestar a Sendero, porque cuando los comentaristas progres dicen, no, mentirosos, la masacre no la hizo Sendero, la masacre la hicieron los Quispe Palomino, están diciendo no te ruqueen a Sendero. Están diciendo, por favor, Sendero es otra cosa, Sendero sería incapaz de hacer. Entonces, hemos llegado a cohonestar eso y a cohonestar y Hildebrand a cohonestar que haya población que impida los operativos militares. Es decir, eso ocurre, esos cortes de luz ocurren cuando las Fuerzas Armadas entran al Vizcatán y quieren evitar que la población impida sus operativos. O sea, la población, ¿en qué lugar del Perú la población impide que la Fuerza Armada haga sus operativos? Es Sendero. Porque vaya población, debe ser una población súper armada, instruida en el arte. No, claro, es una población
Es una población semejante a... Espartana, debe ser una población espartana. Pero, Espartana, ¿no? Sí, tal cual, pero profe, bueno, ya que Castillo es, digamos, su colega, porque también es profesor, entre comillas, vamos a ver cuánto tiempo ha trabajado como profesor Sí. y cómo lo ha hecho. Un dato importante. Ahora tenemos dos personas por las cuales vamos a votar. Keiko y Castillo. Al respecto, yo tengo una postura muy clara. Yo no soy un anti-Keiko. ¿Por qué? En la práctica, como católicos, somos tolerantes. En los principios, sí somos intolerantes. En los principios Keiko, tal cual como el mundo, liberal, con sus ideas, la verdad, es súper gaseoso. Pero en cuanto a la práctica, es algo conveniente. No, quizá no es el ideal, lo entiendo, pero es conveniente. Nos guste o no, es lo conveniente. Por eso cuando veo tanto anti-Keiko por ahí, es un poco curioso, ¿no? ¿En qué eres anti-Keiko? ¿En principios? Pues en principios estamos contra el mundo entero, no contra Keiko. Contra el mundo. Pero en cuanto a la práctica, no podemos ser anti-Keikos. Sí. Castillo es el tipo que nos va a venir, es la locomotora que nos viene a prestar. Claro. Padre. Yo quería, ya que tengo a dos amantes de la filosofía aquí en el programa, Padre, no pongas en tele de juicio el tema de la materia, por favor, o de la esencia y la existencia, por favor. No, eso no. Vale. El punto es, he dialogado mucho con católicos en este punto que les voy a preguntar a ustedes dos. Corrupción, comunismo. ¿Cómo voy a votar por una corrupta? Ahora, y yo justo escuchaba a un sacerdote muy preparado que tenemos amigos en común. La corrupción no es parte de la condición humana. Por otro lado, ¿cómo voy a prefiero votar por alguien nuevo, por un trabajador, por más que sea comunista? Y bueno, pues, si llegará el tiempo de la persecución de la iglesia en el Perú, para que haya mártires. Ahora, viendo desde la cosmovisión filosófica cristiana, ¿qué opinión me podrían dar ustedes al respecto? Porque, ahora, sería válido decir, votar por un comunista para que luego se desate la corrupción, como la sangre de los mártires en nuevos cristianos, ¿es válido? Es absolutamente absurdo. ¿Por qué? Es lo mismo que decir, es la filosofía de Rasputín, por ejemplo. Rasputín decía, Dios, el nombre de Dios es misericordia, ¿no? Entonces, y Dios, lo que define más a Dios es la misericordia. Por eso Dios se siente muy feliz cuando un pecador vuelve al redil. Ergo, pequemos, y Dios va a estar muy feliz, ¿no? O es lo mismo que el Barrabás de Per Lagerkvist, del novelista Per Lagerkvist, Barrabás, que fue una película también muy buena con Anthony Quinn, donde Barrabás dice, quememos el mundo para que venga Cristo, ¿no? Entonces, y él empieza a quemar Roma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nunca una mala acción se justifica porque pueda tener buenas consecuencias. Es como decirle a una persona, voy a robarte toda tu plata para que aprendas a ser más cuidadoso. Y claro, has aprendido a ser más cuidadoso. ¡Qué bien! Entonces, estuvo bien que te robe la plata. Entonces, provocar una situación de persecución en la iglesia para que haya mártires es como el demonio que posea un cuerpo para que un sacerdote rece sobre él. Es decir, de hecho que el exorcismo es una bendición muy solemne y muy hermosa de la iglesia, pero la acción demoníaca que lo trae no es buena. De la misma manera, ¿cómo yo voy a perseguir a la iglesia? O sea, yo quiero que haya mártires, porque los mártires son bonitos, así que voy a perseguir a la iglesia para que haya mártires.
Porque lo que no saben las personas es que cuando hay persecución, no solo hay mártires, hay apóstatas. Y hay personas que ni siquiera llegan a apóstatas porque por la persecución ya no logran conocer la verdad de Cristo. La persecución es un mal en sí. Que haya bienes que se salgan de la persecución es cierto. Dios saca bienes de los males, pero eso no impide que sean males, y considerar que que esta gente misma sea la que diga no voto por Keiko, porque aunque se evite el comunismo, Keiko es corrupta y no hay que hacer uso de esos medios para evitar la corrupción, y a la vez digan, no, está bien, a lo mejor persiguen a la iglesia y eso va a ser bueno. Entonces, eso es pues una contradicción absoluta. Y en segundo lugar, hay grados de corrupción. Como dijo ese padre que el padre cita, la condición humana es corrupta, ¿no? Pero hay grados de corrupción. Entonces, una cosa es la corrupción contingente específica en momentos y puntos históricos que se le atribuye a Keiko, ¿no? Y otra es la corrupción en sí misma confesada, que es el comunismo, porque el comunismo es peor que el robo. Un ladrón es un ladrón que te roba la billetera, en cambio el comunismo roba todas las billeteras del mundo. ¿Por qué? Porque considera que la propiedad privada no es un derecho natural. Esto es el más grande robo, es el robo mental y físico. Entonces, creer que se está votando, no, entre la corrupción y el comunismo, no. Se está votando entre un grado de corrupción menor y la corrupción en sí misma, que es el comunismo, porque como ya lo hemos dicho, los comunistas se roban países enteros y no los devuelven, los heredan a sus hijos. En cambio, Keiko por aquí pasó, por aquí habrá hecho, quién sabe, porque ni siquiera lo han podido sustanciar, a diferencia del señor Cerrón, que tiene sentencia firme. Keiko ni siquiera la han empezado a enjuiciar. La han tenido 3 veces, casi un año, más de un año en la cárcel, 3 veces metida a la cárcel, saliendo, entrando, y sin Congreso, con el Poder Judicial colonizado por Vizcarra, con la Junta Nacional de Justicia, con todo controlado, no la han podido hacer un juicio, y ahora viene Pérez a querer hacerse el héroe. En verdad, existe la posibilidad de que Pérez sea el más grande incompetente, el fiscal más incompetente de la historia, porque si no le si teniendo tanto tiempo y tantas prisiones preventivas para evitar que Keiko obstaculice la justicia, si todavía no le ha instruido, entonces, ¿en qué estamos? ¿No? Entonces, pero bueno, aún si es que asumiésemos la peor hipótesis de la fiscalía de Pérez, la corrupción de Keiko sería muchísimo menor a la corrupción que representa el programa de Perú Libre, la corrupción absoluta, que es el comunismo, y duradera, ¿no? Entonces, no hay punto de comparación. Bueno, al punto que dice el profesor César, para hacer una ejemplificación de cómo trabajan estos grados de corrupción, primero tendríamos que, así como esta gente pretende que todo lo que se dice de Keiko es verdad, de la misma manera, todo lo que se dice por justicia, todo lo que se dice de mi estimado Castillo, hay que tomarlo como verdad y a partir de ahí hay que compararlos. Aceptemos entonces, en un caso hipotético, que se haya probado, que no se ha probado, que Keiko es absolutamente corrupta, líder de una mafia absoluta que controla el Perú y que mueve todo con sus manos. ¿Bien? Y por el otro lado tenemos un tipo que es, vamos, por justicia, aceptando todo lo que se dice, un absoluto títere de Sendero Luminoso en su afán de llegar al poder. Por justicia tenemos que aceptar todo lo que se dice, ¿cierto? Bien, una vez hecho esto, comparemos los grados de destrucción de estos posibles que pueden suceder. En el primer caso de Keiko Fujimori, en este posible de que sea la mano negra detrás de toda la corrupción de todo el Perú, tenemos al caso del pez espada, el pez piloto, perdón. El pez piloto es un pez muy interesante. El pez piloto acompaña a los barcos y a los tiburones. Todos los parásitos o seres vivos allí que están, hongos y etcétera, que están en el tiburón o están en el barco, este pez piloto se los come. Es su alimento. Para que el pez piloto exista,
necesita este pez piloto que el tiburón viva y coma. No le conviene que se enferme, no le conviene que muera, porque en la búsqueda de otro tiburón puede morir. En la búsqueda de otro barco puede morir. En el otro caso, tenemos un virus. Este virus, este tipo, sí mata al organismo. Una vez que entra, así como el virus entra en cada célula, ¿no? Inyectando su ARN, inyecta su ideología, inyecta sus ideas, sus principios. Una vez que inyecta por todos lados esto, el estado o el sujeto de infección muere. ¿Y qué es lo que hace este virus? Aquí viene el dato interesante. Cuando el virus mata al sujeto, el virus sobrevive y se va a otros sujetos. En el caso hipotético que ambas cosas de todo lo que se dicen son reales, es clarísimo, racionalmente hablando, que aunque los dos serían parásitos, el parásito que representaría Castillo es abismalmente peor en todos los sentidos. Claro, totalmente de acuerdo. Porque también habría no solo que creer todo lo que se dice de los dos, hay que creer lo que dicen los dos de ellos mismos. Mucho mejor. Claro. Entonces, ¿cuál es el ideario de Keiko? El ideario de Keiko es la Constitución del 93. Y el ideario de Pedro Castillo es el ideario de Perú Libre. Cuando uno compara la Constitución del 93, uno dice, bueno, la Constitución del 93 no es perfecta. ¿Por qué? En primer lugar, porque es una Constitución. Entonces ya desde ese punto una Constitución ya es un problema, ¿no? Pero bueno, es el Estado de Derecho vigente y cuando uno ve los valores que se viven en esa Constitución, por lo menos uno encuentra dos rescatables, dos, que ya es mucho en esta época, ¿no? Uno, el principio de subsidiariedad, que está mencionado de manera explícita en la Constitución. Dos, el artículo 50, que reconoce la importancia de la Iglesia Católica en la formación histórica y moral, cosa que es más importante aún, y moral del pueblo peruano. Es decir, es un artículo que implica el reconocimiento a una moral revelada previa al Estado. De lo cual habría mucho por conversar y por lo cual esta Constitución, en comparación con otras, bueno, ni me la toquen. En esta época, tener eso es un lujo. Sí. ¿No? Entonces, ese es el ideal de Keiko, esa es la herencia de su padre, la herencia jurídica de esa Constitución. Porque las repúblicas en Francia y en todos los lugares donde se estudian por su Constitución. ¿No? Sí, y ese artículo no lo vas a encontrar. Sí, entonces, tú tienes esa Constitución que es el legado de su padre, al margen de todas las onceras, porque aunque fuera mala esa Constitución, la Constitución es, así como la Constitución de Chávez es el legado de Chávez, la Constitución de Fujimori es el legado de Fujimori, ya está, al margen de todas las cochinadas que hizo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ideario de Pedro Castillo? Marxismo, leninismo, mariateguismo, ellos mismos lo dicen, la Iglesia como cómplice de genocidio, de colonialismo, la estatización de los recursos naturales y de los medios de producción, el control de las opiniones, ¿no? El control de la prensa para ponerla al servicio del partido. Entonces tú ya tienes todo el Estado totalitario en los principios de Perú Libre. Entonces, yo le pregunto a cualquier cristiano o a cualquier hombre moderado, no comunista, en la vida, en tu vida, cuando comercias, cuando le rezas a Dios, cuando te reúnes con tus amigos y tu familia, cuando te entretienes, cuando consumes, en tu vida real, al margen de tus complejos, de tus cegueras pasionales, ¿cuál es tu programa? ¿El programa del totalitarismo o el programa de la libertad y hasta cierto punto de la tradición?
de la libertad y la tradición. Entonces, si pensasen las personas en principios, en esencias, en eidos, al margen de sus bajas pasiones o altas pasiones, pues evidentemente Castillo solo se quedaría con el voto de Víctor Quispe Palomino, porque ni siquiera él votaría por Castillo, ni siquiera Castillo votaría por Castillo. Pero ese es el problema, que las personas son engañadas con la manipulación de sus pasiones, y en lugar de ir hacia el partido que más se adecua a su concepción del mundo y a su vida práctica, van hacia el otro partido. Ahí está. Claro. Bien, clarísimo. Es más, hace poco, antes de ayer, vi un video en el cual salía de uno de los seguidores no de Pedro Castillo, sino de Perú Libre, que si Pedro Castillo se alinea con el Estado, si llega a ser presidente y se alinea, le harían la revolución a él. Claro. Eso está clarísimo. Ahora, ha habido una posición en estos días, bueno, en estos últimos meses, antes que los obispos, muchos sacerdotes hemos hablado de manera particular en las homilías, de manera personal en las catequesis, cuál es la posición de la Iglesia frente al comunismo. Hemos hecho publicaciones de lo que han dicho los papas al respecto en las redes, por ejemplo, yo en mi página personal, en mi blog, etcétera, etcétera. Y muchos sacerdotes conocidos, sobre todo de Lima, Lurín, el padre Omar, por ejemplo. ¿Y por qué? Los obispos no se pronunciaban de manera oficial hasta hace poco, y son muy pocos los que se han manifestado al respecto. Por ejemplo, el cardenal actual del Perú, el arzobispo de Huancayo, diciendo que la camiseta era sagrada, pero sagrados son los sacramentos, ¿me entiendes? ¿No? Y claro, mucha gente que está fuera de la iglesia dice, oye, si ustedes están así como, si ustedes están así como, o sea, yo tengo amigos de promoción de colegio que también son amantes de la filosofía, uno que es amante de la filosofía y que ha sido evangélico y ahora y le gusta ver, incluso ve el programa y me dice, ustedes están divididos, ¿no? Claro, yo digo, y le explicaba algunas cosas, ¿no? El progresismo que se metió en la iglesia, la masonería que se metió en la iglesia, etcétera, etcétera. No se han pronunciado y son muy pocos los obispos que de manera particular en cartas abiertas, otras en anuncios oficiales, por ejemplo, el obispo de Moyobamba, antes de ayer el obispo de Moyobamba ha sido una muy buena, pero muy bueno. Hace poco el arzobispo de Arequipa. No, yo lloré. Sí, la carta leí, yo estaba soltando lágrimas ya. Lo leí y dije, valió la pena haber vivido esta época. Y claro, y a mí me emociona porque los otros ya no lo hemos visto desde desde enero, ¿no? Y luego el arzobispo de Piura, la entrevista que le hicieron al obispo de Cañete, se han manifestado de manera particular, pero ya luego, al final del día, pasando por el Valle del Llanto, el Señor cambia en bendición y la verdad, y sale el documento oficial de la Conferencia Episcopal faltando 2 semanas, ¿no? En la cual dice, la Iglesia, en fidelidad a la dignidad humana, ha rechazado y condenado el comunismo por ser un sistema perverso que reduce al ser humano a la esfera de lo económico y restringe las libertades fundamentales de la persona. Y rechaza la iglesia. Es cierto que la iglesia rechaza el capitalismo salvaje que reduce al hombre al mero consumismo, con el afán de lucro desmedido, pero por encima de todo, el peor de los males, y la Virgen María lo dijo en Fátima, ¿no? Cuidado con el comunismo. Y hay que unir esto para también dar una mirada teológica, una visión teológica, qué es lo que nos quiere decir el Señor en este tiempo. Porque ya el Señor nos está hablando por medio de acontecimientos. O sea, Dios también, no solo, es cierto que Dios habla de una manera privilegiada a través de la palabra proclamada, porque una palabra bien proclamada en una misa, en la liturgia, vale mucho más que una muy buena homilía. Lo dice, si no me equivoco, San Juan Crisóstomo. Entonces Dios nos está hablando por medio del Papa. El Papa ha hablado que un católico no se debe dejar guiar por las ideologías. Punto. Luego, la beatificación de esta religiosa asesinada por Sendero Luminoso. Entonces, un católico, Dios nos está hablando por medio de acontecimientos, por la voz del Papa, por esta beatificación. Y justo
Sendero Luminoso también asesinó a estos mártires en Chimbote. ¿Por qué? Porque anunciaban el Evangelio, porque eran fieles al magisterio, porque ayudaban realmente a los pobres y no se dedicaban a hacer ideologías. ¿Y por qué los mataron? Porque iban en contra del pensamiento marxista-leninista, maoísta. Fueron asesinados. Y pensamiento, claro, pensamiento Gonzalo. Y también, ¿por qué? Porque ellos le dijeron al mismo señor Babarengue, y eso lo hemos visto hace algunos programas, porque ellos consideran que la religión es el del pueblo. Entonces, Dios nos está hablando a través de estos acontecimientos en nuestra vida y muchos católicos no están reaccionando. Y claro, también es culpa, así como hay curas fieles que se han pronunciado a través de las redes, yo les hago un llamado a los sacerdotes que nos ven, diáconos. Yo sé que hay sacerdotes diáconos que nos ven en Piura, en Arequipa, en Lima, Callao, amigos del Callao que están estudiando fuera del país. Anúncienlo a sus amigos, a sus grupos, a sus movimientos, a sus comunidades. No se queden callados. Estamos todavía a una semana. Dios nos está hablando. Nos hemos quedado callados. La conferencia episcopal se quedó callada, pero gracias a Dios, hace poco, faltando poco, más vale tarde que nunca, pero ha descendido el Espíritu Santo y han hablado y han dicho la verdad de lo que dice el magisterio de la Iglesia al respecto. Un católico no puede votar por un... Hace poco me escribió una persona, voy a decirle el distrito, ¿no? De parroquia, porque yo, el tío de Carlos escribe, no, padre, exorciza a esta persona. Como un católico que se tiene una buena formación en un carisma específico de la Iglesia, puede votar por un comunista. Yo digo, cuando los papas han dicho, 4 papas han dicho esto, cuando ha habido tal cantidad de sacerdotes que han sido asesinados porque si no me equivoco, la mayor ideología que ha asesinado sacerdotes y católicos en la historia de la humanidad ha sido el comunismo. Y es como que nosotros decimos, para que nos sigan matando. Es inadmisible que un católico vote por el comunismo. Es inadmisible, no se puede admitir. Cuando la Iglesia, los papas han condenado, los papas han hablado. ¿Quién fue el papa que venció el comunismo? Antes de ser papa, San Juan Pablo II. Con actuaciones, sin hacer revolución social, simplemente siguiendo a Cristo, por medio de la filosofía, enseñando, estudiando, leyendo, y ya venció el comunismo. Y hoy por hoy, Polonia es como un oasis en medio del desierto en Europa. Entonces, hoy nosotros, el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra fe, de la fe de la Iglesia católica, la Iglesia de Cristo, está en nuestras manos, pero es necesario también que no solo los obispos de manera oficial, sino todos los sacerdotes que nos están viendo, sus amigos, todos ustedes que nos están viendo, compártanle, no porque nos interese que tengamos más seguidores o que nos vean más personas, sino compártanle, si quieren, corten esta parte y envíenselo a sus sacerdotes, a sus párrocos, a los vicarios, a los religiosos, a las religiosas. Hoy estamos a tiempo de vencer el comunismo, porque claro, puede ser que haya fraude, pero si votamos a conciencia, con formación, porque no existe el catolicismo antiguo y el catolicismo nuevo, que los católicos chapados a la antigua, no, y los modernos tenemos hay que ser libres en nuestro pensamiento. No, si un católico es inadmisible que pueda votar por un comunista. Entonces es necesario que hoy los pastores, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los monjes, los obispos, nos pronunciemos de manera conjunta. Es necesario que los párrocos expongan lo que ha dicho la Conferencia Episcopal Peruana, no solo ahora, sino lo ha dicho ya antes. Entonces, Dios nos está hablando. Es necesario que abramos los ojos porque parece que es cierto que mucha gente todavía no sale por miedo al encierro. Es cierto que mucha gente están como ovejas sin pastor porque los sacerdotes en su mayoría no estamos saliendo a ver a las ovejas. Pero es necesario que hoy es preferible perder la vida por el Evangelio, perder la vida por Cristo, a que nos quedemos de brazos cruzados como perros mudos y no
digamos, la verdad al pueblo de Dios. Eso Dios nos lo va a tener en cuenta. Dios nos lo va a tener en cuenta. Y ya Dios nos está hablando por medio del Papa. Dios nos está hablando por medio de la Iglesia, beatificación de una peruana asesinada por el comunismo. Perdón, por el terrorismo. Pero Y por el comunismo, por el comunismo. Claro, no está mal lo que has dicho. Eran terroristas comunistas, o sea, es asesinada por el comunismo, padre. Sí, Porque claro, sí. el comunismo al final se diferencia entre los que quieren hacer el terrorismo antes de tomar el poder y luego después de tomar el poder, y los que quieren hacer el terrorismo después de tomar el poder. Y hay que tener en cuenta algo. Un católico, como usted ha dicho, nunca debe votar por un partido comunista, para un partido confeso comunista. Y en su documento Los católicos y la política, la Conferencia Episcopal Peruana en 1961 dijo que es ilícito para un peruano votar por un socialista, o sea, ni siquiera solo por un comunista, por un socialista. Unirse a un partido socialista e incluso someterse a la autoridad de un socialista. Entonces, hasta eso, hasta en el caso de si es que el socialismo tomase el control del país, la Conferencia Episcopal, los obispos del Perú en 1961 nos decían que no había que obedecerles, que había que resistirlos. Ahora, votar por un partido comunista, como es Perú Libre, que dice confesamente ser marxista-leninista, y eso es el comunismo, es pecado, y pecado mortal, como dijimos en el anterior streaming. Entonces, que la gente se defina, y diga, yo soy marxista-leninista y voto, pero que no ensucien y sacrílegamente el nombre de católico diciendo que van a votar por Castillo. Si nos están escuchando, por lo menos ya están advertidos. Porque claro, dirán que Castillo no es comunista, está en un partido comunista, está haciendo el candidato de un partido comunista, pero él no es comunista. Bueno, eso ya lo hemos visto en la primera parte, pero no sería la primera vez que los partidos comunistas tienen figuras de fachada no comunistas. Recordemos en el año 1936 el Frente Popular Español, que tenía a Manuel Azaña, que no era comunista, que era un liberal de izquierda, o al mismo Daniel Ortega, de la Revolución Sandinista, que era un sandinista, ¿no? Es decir, una especie de nacionalista de izquierda, igual que Chávez. Entonces, pero en este caso es aún más grave, porque ellos dicen explícitamente que son marxistas-leninistas, y tienen a un señor que miente para tratar de pasar piola, y que quieran así, aún así, votar por eso. Hasta el año 63 estaba vigente la excomunión para los católicos que votasen por un partido comunista, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Si bien ahora no está mencionada de manera explícita en el nuevo código la excomunión por ser parte del Partido Comunista, puede considerarse que está implícita todavía, lo que es indudable es que es un pecado mortal. Es un pecado mortal votar por un partido comunista, ¿no? Entonces, claro, usted siempre encontrará el que quiera votar por Castillo, algún pseudo teólogo que lo cohoneste y que le diga, no, no es pecado. Pero por lo general los que le van a decir eso van a ser los que creen que no existe el pecado ya, ¿no? Por lo general van a ser esos. Es curioso porque aquí hay no sé quién es, Techi Dis S.A. ha comentado, Padre Yair, un católico, entre paréntesis, no sé por qué hace eso, puede votar por un político que está involucrada en la corrupción sistemático que daña los valores éticas y morales de la sociedad. Se ha olvidado de los mandamientos y el mensaje de las bienaventuranzas que Jesús proclamó. Bien, es curioso este mensaje y lo leo por una razón importante. Pero ya lo hemos dicho, sí. Ya sí. No, eso ya lo han dicho, eso ya lo han dicho cuando Jesús invitó a Zaqueo a comer. Porque Zaqueo era un personaje corrupto, que robaba. Pero Jesús le dijo, hoy como en tu casa. ¿Por qué? Porque los pecados de Zaqueo eran pecados específicos, no eran pecados sistémicos. No eran un sistema de destrucción de las almas, como era el comunismo, o como era el fariseísmo. Por eso nuestro Señor, que fue misericordioso con personas culpables de actos de corrupción específicos, como Zaqueo, como Mateo, como la mujer adúltera, como la pecadora, etcétera,
fue implacable con los corruptores sistemáticos del espíritu humano y de la sociedad que mercadeaban en el templo, que habían convertido a la religión en un ámbito de intercambio de poder material. A eso sí los vota, porque el celo de mi casa los devora. Él enfrentó a Herodes, enfrentó a los poderosos enemigos de Dios. En cambio, a los que habían corrompido les dio siempre la posibilidad de arrepentirse. Y aquí se trastoca todo. Es decir, no se comprende que un sistema corrupto es peor que una persona corrupta. No se entiende eso, o sea, se ha perdido la capacidad de abstraer, se ha perdido la capacidad de distinguir lo sustancial de lo accidental. Eso es fariseísmo puro, porque el fariseo pudre su conciencia para justificar y se hace el puro para justificar sus bajas pasiones, ¿no? Claro, está muy bien lo que has dicho, porque a ellos justo Jesús no les dice, ¿a quién le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa? A Zaqueo. No le dice a los fariseos. Con los fariseos es totalmente duro, totalmente duro. Porque están ideologizados los fariseos. Claro, claro. Es perfecto lo que has dicho. Ahora, de repente la persona que ha preguntado eso no ha visto el programa desde el inicio. Es necesario que vea, claro, porque en un punto del programa hemos tocado este punto entre la diferencia entre corrupción e ideología. Entonces le invitamos a que vea el programa desde el inicio y allí encontrará la respuesta, que ha sido una respuesta del profesor César Sánchez y de Carlos, que también ha dado un ejemplo. Le invitamos a verlo desde el inicio. Creo que esa es la segunda pregunta, más o menos 20 minutos, los 15, 20 minutos después de haber comenzado el programa. Bien, saludamos a Nilton, que es fiel seguidor, es su cumpleaños. Ah, caray. Un fuerte abrazo a Milton, por favor. Feliz cumpleaños. El hombre siempre está presente, ¿eh? Siempre. Siempre está presente en el programa, siempre. Fiel seguidor. Sí, innegable. Bueno, ya hay varios seguidores, pero ya como está hablando de esto, me hizo acordar, estuve leyendo con mi novia un libro que se llama Misterios de la vida de Cristo, de Francisco Suárez, una parte que habla del anticristo. Esta parte de Misterios de la vida de Cristo es una de las partes que más me gustan. Francisco Suárez comienza a ver en qué contexto nacería el anticristo. Vamos, el anticristo no es leyenda, estamos hablando de algo real. Y lo que encuentra Francisco Suárez es que el anticristo va a venir en un contexto, en una sociedad, van a ser allí, donde, uno, Dios no sea necesario. Dios sea quitado de la centralidad de la vida. Segundo, esta parte es importante, donde la iglesia no sea reducida, es detalle importante, donde la iglesia sea reducida nada más y nada menos que nada. Y no es esto lo que se ha hecho, por ejemplo, en China con esta iglesia de Estado. Consulto. Bien, esto no voy a explayarme en todas las consideraciones que hace de la sociedad Francisco Suárez, que es amplísimo, pero creo que basta con estos dos que calzan perfectamente con el comunismo. Claro. ¿Verdad, profesor? Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta algo. Uno de los aliados más entusiastas de Pedro Castillo y Perú Libre es Antauro Humala, a quien Pedro Castillo ha prometido indultar, y de eso sí no se ha desdicho. De eso sí no se ha desdicho. De que no. Nadie le pregunta, nadie le dice, o sea, los progres se olvidan de eso, siendo que los progres eran críticos acres, ¿no? de Antauro. Y Antauro tiene un libro que se llama De la guerra etnosanta a la iglesia tahuantinsuyana. Y en ese libro, Antauro plantea una versión peruana de lo que tú has mencionado, Carlos, de una iglesia patriótica. Entonces, él considera que debe formarse en el Perú una iglesia cismática separada de Roma, al servicio del Estado nacionalista, nacional socialista, porque Antauro es un nacional socialista, ¿no? Entonces, al servicio de un Estado racista y socialista que él forme. Y esta iglesia no solo va a ser cismática,
desde nuestra perspectiva, sino va a ser herética. Porque también él proclama que se debe hacer una amalgama entre la religiosidad andina y el catolicismo para generar una iglesia patriótica al estilo chino, controlada por el partido y al servicio del Estado totalitario. Y si uno lo ve a la luz del programa ideario de Perú Libre, donde la iglesia católica romana es vista como una ideología alienante al servicio del genocidio y del colonialismo, pues calza a la perfección. Van a crear una iglesia ficticia si pueden. Entonces, que un católico les dé las armas a estas personas, es decir, el voto, para que hagan tremenda desgracia, es en verdad flipante, como dirían los españoles, ¿no? No, profesor, es que este tema es de escalofríos. Yo, la verdad, me sorprendo que algunos católicos estén comentando por aquí que hay que votar por ellos. En verdad, no se dan cuenta el peligro que trae este señor. Lo que has dicho, no sé qué pasa con el internet, es muy, me llama mucho la atención, o sea, sucedería lo que sucede, si no me equivoco, en China, ¿no? Una iglesia nacional herética. Entonces, nuestro Papa ya no sería el sumo pontífice que está en Roma, sino sería el presidente del Perú. Sería un Tauro. Sería un Tauro. Ellos serían los que decidirían qué crees, pero a lo mejor los futuros obispos, las circunscripciones eclesiásticas, las fiestas, todo, hasta la liturgia. Entonces, lo curioso es que si hay gente que en verdad apoya esto, es porque o su catolicismo es muy poco profundo, o aman más sus odios a Keiko y sus complejos y resentimientos que a Dios, ¿no? Se aman más a ellos que a Dios. Es triste. Porque claro, a nosotros no es que nos caiga bien sensiblemente Keiko. Creo que los tres hemos tenido otro candidato en la primera vuelta, que ha sido Keiko. Entonces, pero aunque Keiko me caiga mal, tengo que votar por principios, tengo que ser un ser humano, no un animal. El animal se deja guiar por lo concreto, por lo sensible, por lo que hace ruido, por los colores, ¿no? En cambio, el ser humano va a los principios, va a las esencias, ¿no? Bien. Bueno, al respecto, yo quiero aclarar, no es que el ser humano no se deja llevar porque me cae bien o me cae mal. Es que eso es básico. El me cae bien, me cae mal, dejémoslo pues a esos hombres masa, ¿no? Nosotros, como muy bien lo dijo el profesor Sánchez, nos llevamos por los principios. Eso importa más en todo. Si quitamos los principios de nuestra vida, no es posible el matrimonio, no es posible el noviazgo, no es posible la sociedad. Ya Cicerón lo dijo alguna vez, la virtud que más extensión tiene es la justicia, porque hermana a los dispares, junta a todo establece la relación de concordia entre los que ocupan un mismo lugar. Entonces, es importantísimo esto que ha dicho el profesor, y lo vuelvo a repetir porque, vamos, ha sido una joya. Los principios, señores, que no te cae, que no te gusta, que el color naranja me es muy fuerte, me deja ciego, prefiero el rojo. No nos basamos en gustos, pareceres, no, señores. Somos seres humanos, animales racionales. Entiendo que algunos más animales que racionales, de hecho Francisco Suárez sostenía que es posible que exista, es posible, no estoy diciendo que es una posibilidad actual, sino que es posible que Dios es una impotencia, pueda hacer una animalidad pura sin racionalidad alguna, como la vemos en la naturaleza, y por qué no podría ser una con figura humana, pues esto sería la prueba viviente de la animalidad en una figura humana sin racionalidad. Perfecto, sí. ¿Le gusta o no? Sí, y he tratado de ser suave. He tratado de ser suave. Sí, muy cierto, muy cierto. Muy cierto lo que has dicho. Y claro, estamos a tiempo, católicos,
estamos a tiempo. Programas católicos, aunque también nos ven hermanos de otra religión. Unas últimas palabras, profesor, antes que el próximo domingo sean las elecciones de segunda vuelta. Bueno, yo tengo la sospecha de que Keiko va a ganar, que tiene un voto escondido, que al final el Perú va a defenderse, ¿no? Va a defenderse con sus últimos anticuerpos. Pero quisiera citar la oración, parafrasear la oración que rezaba el padre Alfredo Sáenz, oración a Cristo Rey por la patria, ¿no? Y es interesante, ¿no? Mejor la leo, creo que no estaría de más leerla. Oración a Cristo Rey por la patria. La estoy buscando por aquí. Oración a Cristo Rey por la patria. A ver, un ratito. Claro que sí. Un ratito. A ver, oración a Cristo Rey por la patria. Rey de las naciones y de los corazones, Dios que todo lo creaste, lo redimiste y has hecho a nuestro pueblo cristiano. Mira con ojos benévolos a esta nuestra querida patria, consagrada a tu Santísima Madre, y escucha a tus hijos que quieren volver a ti. Oh, Rey, cristianos hemos nacido y cristianos queremos ser. Nuestra patria es su historia católica y su destino de grandeza es llevar tu nombre como bandera. Atiéndenos, Señor, en esta jornada ciaga, y si está en tu santísima voluntad, aparta de nosotros este cáliz de amargura, dándonos la gracia de reconquistarte el Perú. Que tu madre, reina nuestra, conductora y vencedora en la lucha final, aplaste la cabeza del enemigo, que avanza extendiendo su poder internacional. Que el ángel que custodia nuestro suelo, aparte de nosotros la perfidia sionista, el terror comunista y la siniestra masonería. Aniquilen tus arcángeles a las sectas invasoras y guarden a nuestras juventudes de la corrupción mental y moral. Pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Y si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional, te pedimos, Rey de los Reyes, no permitas que tu pueblo sea traidor. Antes prepáranos y danos el triunfar en el martirio, para la gloria de tu divina majestad, en reparación por tanta historia profana, y para que bajo el manto de la Virgen soberana te adoremos en la patria eterna con los que lucharon por ti. Amén. 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 Perfecto. Bueno, solamente decirles, profesor César, en verdad, muy agradecidos, y decirle que vamos a estar más que atentos, mucho más que atentos, al programa que va a tener con el padre Olivera Rabasi, en el programa, pues, que no te la cuenten. Créeme, voy a estar ahí pendiente. Por favor, invitamos a todos a estar pendientes del programa. Lo repito, en el programa Que no te la cuenten, del padre Javier Olivera Rabasi de Argentina. El profesor Sánchez va a estar allí. Los invitamos a todos los que nos ven, nos escuchan, pues es un programa en el cual pues no hay pierde. Cada segundo cuenta, y con el profesor Sánchez, pues mucha más razón para verlo. Sí, un sacerdote justo que transmite unos muy buenos programas, está muy preparado, muy pegado a la doctrina, ¿no? Y la verdad que no me lo voy a perder. Ahí estaré viéndote, escuchando ese diálogo con el padre Javier Olivera Rabasi. Exacto. Bueno. Padre, tienes que verlo porque que no te la cuente. Claro, bueno, terminamos esta oración invocando a nuestra Madre la Virgen María, que todavía estamos en el mes de mayo, de la Virgen de Fátima, ¿no? La Virgen que nos habla, es necesario también los católicos, para que no se las cuenten, que lean el mensaje de la Virgen de Fátima, ¿no? ¿Qué advierte la Virgen de Fátima? ¿Sobre qué y sobre quién? ¿Sobre qué ideología? Y está, el mensaje de Fátima, lo buscan en Vatican Va, ya para terminar, sobre el mensaje de Fátima, y previene sobre el totalitarismo comunista que provocaría a la humanidad una destrucción, previene. Y luego, si comienza en Rusia, que se comienza a desatar en todo el mundo.
Entonces yo les invito, les hago un llamado a todos los católicos que nos están viendo, el mensaje de la nuestra Virgen de Fátima en Fátima y especialmente sobre el comunismo. Bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Democracia de Dios. Bien, muy buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Nos vemos.